a esta nueva reunión del enfoque nutricional. Este, Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo. Ya hace varios años que venimos haciendo este trabajo de reunirnos semanalmente para poder compartir algo de información que entendemos va a ser de mucha utilidad para nosotros en función de mejorar nuestra calidad de vida. De eso se trata, ¿no? Trato en cada una de estas reuniones de buscar la información más actualizada como para que estemos de alguna manera sincronizados con las épocas y realmente lo interesante es que cada vez más, y esto es lo bueno, el foco está puesto en nuestros hábitos y corregir estos hábitos, fundamentalmente los nutricionales, para mejorar, obviamente, un montón de condiciones que están ligadas a la enfermedad. Hoy la mayor parte de las condiciones que discapacitan y matan a la gente en todo el mundo están ligadas claramente a lo nutricional. Y el enfoque de hoy tiene una orientación particular, ¿sí? Tiene que ver con un proceso que quizás forma parte de la realidad de todos nosotros y que tiene que ver fundamentalmente con la condición de nuestra estructura corporal. ¿Sí? Esto tiene que ver obviamente con nuestros músculos y con nuestros huesos, ¿sí? Que forman parte de esa estructura y que esos son el elemento fundamental que le dan esa solidez y que nos defiende básicamente del día a día, ¿no? Del trabajo constante, del trabajo mecánico, de mucho más, porque en realidad vamos a ver hoy que cuando uno habla de músculos y habla de huesos, no está hablando solamente de una función mecánica, ¿sí? O estructural, sino que hay mucho más atrás de esa función. Eh, en realidad, como dije, la construcción física se sustenta sobre estos dos grandes pilares, tu masa muscular y tu masa ósea. Y ambas están íntimamente ligadas y son interdependientes. Es decir, hoy vamos a ver que no son dos estructuras separadas, sino que tanto músculos como huesos interactúan entre sí y esta interacción es quizás una parte fundamental de la problemática que hoy por hoy nos aqueja, ¿sí? Obviamente que cuando uno habla de esta estructura osteomuscular, interviene también todo lo que tiene que ver con la actividad física. Hemos hablado de actividad física y nutrición hace poco y aprendimos ahí cómo los nutrientes particularmente y cada uno de ellos intervienen en el mejor rendimiento deportivo. Pero hoy nos vamos a referir no solamente a eso, sino en realidad nos vamos a referir más que nada a la calidad de estos dos elementos, tanto el hueso como el músculo, todo el proceso vital, ¿sí? Todo el proceso de nuestra vida. ¿Sí? Y esto van a ver ustedes que lo interesante es que tenemos muchos recursos como para poder de alguna forma generar una estructura sólida y más allá de los avatares del tiempo, poder sostenerla, ¿sí? Mantenerla la mayor cantidad de tiempo posible, lo que nos permite tener obviamente una mejor calidad de vida. En principio, un poco siempre a mí me gusta ubicarnos dentro del espectro del tema que estamos charlando para que se entienda un poco de lo que estamos hablando. O sea, los músculos no son una sola estructura única e igual para todo el sistema, sino que hay distintos tipos de músculo en nuestro cuerpo. Identificamos tres grandes grupos. Uno es el que quizás, obviamente, la mayor parte de ustedes identifica, que es el músculo esquelético, es el músculo que motrizmente nos da esa estructura, ¿sí? O el volumen muscular y que de alguna manera tiene que ver con nuestros movimientos diarios. Es un músculo un tejido que depende fundamentalmente en general, de mi voluntad, ¿sí? Y está ligado a un complejo sistema de conducción en donde obviamente uno da la orden y el músculo hace el movimiento que tiene que hacer, tanto sea mover la boca para hablar como tomar una taza, ¿sí? Para poder tomar el té. Sí, todo esto tiene que ver con toda una serie de movimientos que están ligados a este grupo musculares que son los músculos estriados y que forman parte, obviamente, en gran parte de nuestra estructura.
El otro músculo es el músculo liso, ¿sí? Es un músculo que responde no a nuestras indicaciones, sino que es un músculo que funciona prácticamente de forma automática, ligada a un funcionamiento de un sistema nervioso, que es un sistema nervioso autónomo, así se llama, y que está ubicado fundamentalmente a nivel de nuestras vísceras, ¿sí? Nuestro intestino, por ejemplo, es el que regula la motilidad intestinal, o de nuestra vesícula, por ejemplo, que responde a una necesidad para poder exprimir y enviar el líquido biliar al intestino, digo bien, y es decir, cumplen funciones que no están dependiendo de nuestra voluntad fundamentalmente, pero que básicamente también son músculos. Bioquímicamente o estructuralmente también cumplen o tienen matices diferentes en cuanto a su funcionamiento, pero estructuralmente son músculos igual. Y el tercer grupo, en realidad el tercer órgano como tal que cumple una función ya diferente, es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco ya tiene una propiedad diferente a estos dos, y es que tiene un mecanismo de generación de estímulo automática que le permite latir. Es ese marcapaso que permite que el corazón se contraiga repitiendo constantemente ese latido durante toda nuestra vida, lo que nos permite mantener la función de bomba. Obviamente esto también se extiende a la función de las arterias, que como hablamos en algún momento cuando hablamos de salud cardiovascular, se dilatan o se contraen de acuerdo a determinadas necesidades que están dependiendo de la necesidad de flujo sanguíneo en determinado tejido, ¿sí? Cuando un tejido necesita mayor cantidad de sangre, estas arterias, cuando funcionan correctamente, se dilatan y permite que el flujo llegue más fácilmente, por decirlo de una manera muy básica. Pero básicamente esa es la idea. Hoy lo que nos vamos a referir esencialmente es a ese músculo estriado, ¿sí? Que constituye un volumen importante dentro de nuestra construcción corporal. De hecho, cuando hablamos, y muchos de ustedes seguramente se deben haber hecho algún escáner de composición corporal, este recurso fantástico que nos permite a nosotros identificar cuánto de este tejido, y van a ver lo importante que es esto, forma parte de nuestra estructura. Pero ahí van a entender esencialmente que dentro de esa composición corporal que marca el escáner particularmente, la masa libre de grasa o la masa magra, así como normalmente se debe llamar, constituye un gran porcentaje de nuestro peso, ¿sí? Es el tejido metabólicamente activo, es decir, es el tejido del cual responde nuestra función metabólica fundamentalmente, y es por eso que es tan importante cuidarlo, desarrollarlo y generar no solamente volumen muscular, sino fundamentalmente calidad de músculo. La masa esquelética, que es específicamente la que se refiere a la estructural que les mencioné recién, constituye ya de por sí un 40% de este volumen de masa grasa. O sea, casi les diría aproximadamente la mitad de todo lo que es músculo en el cuerpo, incluyendo el intestinal o el cardíaco y todo lo que les mencioné recién, la mitad está prácticamente constituida por esta masa esquelética que cumple fundamentales funciones en este sentido, y ya les voy a explicar por qué. Y porque esencialmente lo que hace es transformar toda una energía química. Recuerda que hemos hablado de la importancia de cómo el organismo genera precisamente energía, precisamente para favorecer el movimiento de los distintos sistemas. Entonces, esta cuestión está ligada obviamente a la transformación de energía química en una energía mecánica, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo está compuesto y por qué está compuesto particularmente el músculo? El músculo tiene una composición, fíjense ustedes, muy interesante. Esencialmente proteína, pero también desde el punto de vista estructural es fundamentalmente agua. O sea, la gran composición acuosa de nuestro cuerpo está ubicada principalmente en los músculos. Entonces, a veces cuando dentro de la composición corporal o analizamos nuestro escáner de composición corporal, y vemos cuánto es nuestro porcentaje de agua y vemos que es bajo, indudablemente muchas veces eso está relacionado con una baja masa muscular. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? El calcio es un factor fundamental dentro de la contracción muscular. Es esencial, obviamente, considerar la presencia de calcio porque forma parte de la contracción muscular
esencialmente, y como van a ver ustedes que desde el punto de vista de cómo funciona la contracción muscular es realmente fascinante, porque es como si fuera una cremallera en donde los músculos se van contrayendo y responde todo esto a distintas reacciones químicas. No es importante, obviamente, que lo tengan eficaz, simplemente les muestro la complejidad y lo fabuloso del sistema cuando está bien tratado, cuando de alguna manera está recibiendo todo lo que tiene que recibir. Esos dos cartelitos que ustedes ven ahí que dice actina y miocina, o actina y miocina, como debiera ser en castellano, se refiere a dos proteínas fundamentales para la contracción. Y acá estoy hablando de proteínas, ¿ya? Y esto es el componente fundamental del músculo. Entonces, fíjense ustedes, estas dos proteínas son las que se encargan básicamente de que el músculo se contraiga. Si yo no le aporto al organismo la cantidad necesaria de proteína, todos estos sistemas se van a ver de alguna manera desfavorecidos. La construcción corporal, la construcción física, esencialmente está determinada por esta estructura y esta contenido muscular, como les decía, y ustedes fíjense que de alguna forma la nutrición, la alimentación y la actividad física pueden de alguna manera transformar esta composición y construir un diseño corporal diferente. Esto es lo interesante y lo plástico del sistema, ¿sí? Y esto obviamente está ligado fundamentalmente a nuestras decisiones diarias, ¿sí? Un segundo. Bien, acá ya otra vez, perfecto. Muy bien. El tema es, obviamente, que es cómo uno puede de alguna forma entender la función de la masa muscular en todo esto. O sea, indudablemente la masa muscular cumple un rol esencial dentro de la eficiencia metabólica, ¿sí? Y es por eso que aumentar la masa muscular nos hace más eficientes metabólicamente hablando. De hecho, el número de calorías que quemas cada día se relacionan directamente con esta porción de tu composición corporal. Y en la medida que tu masa muscular baje, obviamente, y la masa grasa aumente, indudablemente esto va a afectar esta función metabólica. Ahora bien, el tamaño, obviamente, de ese compartimento libre de grasa, de masa magra, es un determinante metabólico importante. Entonces, hoy cuando evaluamos tu composición corporal y analizamos este componente, esencialmente lo que estamos viendo también es cuán eficiente metabólicamente sos. Fíjense qué interesante. La edad metabólica, que es otro dato que ustedes pueden obtener a través del escáner de composición corporal, está precisamente dentro de los factores que cuenta o que tienen en cuenta en el momento de determinar cuál es tu edad metabólica, cuenta obviamente la composición magra o la composición muscular. Ahora bien, el tema es que yo les mencionaba a ustedes que el músculo como tal cumple funciones mecánicas, obviamente, pero hoy por hoy, y esto es lo interesante de los últimos estudios científicos, sabemos que el músculo no es solamente una estructura mecánica, sino que por el contrario cumple funciones hormonales prácticamente. Es decir, considera un órgano endocrino, se llama, o de producción de sustancias de función hormonal muy, muy importantes, que afectan prácticamente a todos los sistemas. Y en esto no intenten interpretarlo, simplemente se los voy a mencionar yo para que vean cómo y de qué manera lo afecta. A nivel cerebral, actúa fundamentalmente generando determinados compuestos que bajan el nivel de estrés y actúan sobre la depresión. A nivel del páncreas es un estimulador, sí, de la secreción de insulina, y esto lo hace a través de un estímulo desde el intestino. El músculo liso cumple también esta función. A nivel inmunológico también disminuye el fenómeno inflamatorio, disminuye de alguna manera una cuestión de activaciones negativas que se generan durante el proceso inmune, y esto favorece y fortalece de alguna manera la inmunidad. Tiene también a nivel del hueso una formación específica estimulando no solamente la formación de hueso, sino también la mineralización del hueso, ¿sí? Esto lo hace a través de una sustancia que produce que se llama miostatina.
Fíjense ustedes a nivel del hígado. A nivel del hígado mejora el metabolismo de la glucosa y disminuye la inflamación hepática en el caso, por ejemplo, de cómo funciona la actividad física en el hígado graso. Yo creo que cuando hablamos de hígado graso se los mencioné. La actividad física, el estímulo que hacemos a través del ejercicio sobre los músculos que están bien nutridos, obviamente mejora el funcionamiento y ayuda a corregir esta condición de hígado graso. ¿Sí? Y a nivel del tejido adiposo, aumenta la quema de grasas, a eso se refiere el aumento de la lipólisis, y de alguna manera aumenta y estimula la producción de grasa marrón, la grasa parda. Esa grasa parda que yo se los mencioné en algún momento es una grasa positiva, es una grasa que metabólicamente debiéramos desarrollar, está muy desarrollada en los bebés, la vamos perdiendo en el transcurso del tiempo, pero el ejercicio es un poderoso estimulante para eso. Por eso, de alguna forma, también ayuda y es un potente colaborador para disminuir, por ejemplo, la grasa visceral. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. El hecho real también, y esta es de alguna forma una realidad fisiológica, que con el transcurso del tiempo nosotros perdemos masa muscular. Entonces ya esto tiene que ver un poco con entrar ya en el terreno de la prevención. ¿Cómo podemos de alguna manera evitar que esto suceda? Ya a partir de los 40 años se calcula aproximadamente una pérdida de un 8% por década, ¿sí? De la masa muscular. Y a partir ya de los 70, este porcentaje aumenta a un 15% por década. Todo esto si no le damos el cuidado correcto y no le damos el aporte nutricional adecuado. ¿Sí? Por eso es importante recalcarlo. La desarcopenia, que de eso se trata, el fenómeno, es un fenómeno inevitable de alguna manera, pero que sí puedo controlar o si se quiere frenar en cierta medida. Pero ¿qué es en sí la sarcopenia? O sea, la sarcopenia como tal o por definición es esto, es una condición que está caracterizada por la pérdida generalizada y progresiva de músculo esquelético por disminución de la fuerza muscular y del rendimiento físico. Es decir, acá se juntan tres cosas, la pérdida de masa muscular, la pérdida de fuerza y la pérdida de rendimiento físico. Todo eso define a la sarcopenia. Desde el punto de vista gráfico es lo que recién les comenté. O sea, es decir, con el transcurso de los años, nosotros vamos perdiendo masa muscular, pero hay múltiples factores que influyen claramente en esto. ¿Sí? Hay factores que son internos y que tienen que ver con una predisposición genética, quizás, enfermedades, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo está íntimamente relacionado con el proceso inflamatorio que se genera, por ejemplo, en la obesidad. Ya vamos a hablar de esto y qué relación tiene. Y la edad, obviamente, influye. Esos son factores que son propios. Ahora hay factores externos que también influyen, sobre los cuales uno puede tener cierto control. Por ejemplo, el nivel de actividad física, el tipo de alimentación que tengas, el fumar, ¿sí? O el uso de corticoides, por ejemplo, en el caso de algunas drogas que son de reconocida acción con respecto a la disminución de la masa muscular. Esto genera, como les decía, sarcopenia, ¿sí? Baja masa muscular, baja fuerza y bajo rendimiento físico. Ahora, esto es una condición terminal, de alguna forma uno diría, bueno, a partir de los 40 yo voy a perder músculo y no lo voy a recuperar. O muchos de ustedes miran, mira, yo ya tengo más de 40, tengo más de 50, tengo más de 60, ya está, lo perdí, ¿qué es lo que hago? No, esto no es así. De alguna forma también, esto es lo interesante y esto de alguna forma la ciencia también lo ha demostrado, podemos no solamente frenar el fenómeno, sino también podemos de alguna manera reconstruir esa masa muscular. ¿Sí? Obviamente que hay que hacer un trabajo para eso, pero siempre muestro este caso. Esta mujer se llama Joan McDonald, ¿sí? Tiene en el momento en que esta evaluación fue hecha, tenía 74 años. Fíjense ustedes, ella en el 2017, ¿sí? Esta era su condición física, particularmente, para que quede clara, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Sí? Muchos podrían verse en esta situación. En el 2021, a partir de un cambio de decisión importante que tiene que ver con cambios de hábitos, corregir la nutrición, hacer y darle al cuerpo lo que necesita y nada de lo que no necesita, reconstruyó una estructura física. Estamos hablando a los 74, en esta época que obviamente uno diría los 70 serían bastante difícil de poder corregir.
Lo que sí sabemos, obviamente, como les dije, que hay factores que influyen claramente en la producción de la sarcopenia, pero no es solamente la sarcopenia, sino que la sarcopenia en realidad hoy claramente la tenemos asociada a otro fenómeno que es la osteopenia, es decir, la pérdida de masa ósea. ¿Sí? La osteoporosis para la mayor parte de las personas queda mucho más claro el concepto, pero en realidad inicialmente de lo que hablamos desde osteopenia. ¿Qué factores influyen? Los que ya mencionamos, la inactividad física, el envejecimiento, el bajo consumo de proteínas, el bajo aporte de vitamina D y calcio, dos de los déficits de micronutrientes más importantes que tiene la humanidad en este momento, el uso de corticoides, los desbalances hormonales, particularmente en la mujer, cuando sucede la menopausia, hay un recambio, un cambio de condición hormonal que influye mucho, la infiltración grasa, y acá estamos hablando ya de la grasa visceral particularmente, es decir, la ubicación de grasa en lugares donde no debiera haber. En este caso, por ejemplo, la presencia de grasa entre la fibra muscular, esto se llama mioesteatosis, es una de las condiciones que recientemente se ha descrito como uno de los factores fundamentales en la generación de grasa visceral y de complicaciones en la vida del ser humano. Esto obviamente nos hizo replantear toda la condición de la sarcopenia famosa, y hoy por hoy no estamos hablando de sarcopenia, sino hablamos de osteosarcopenia y de una condición que está íntimamente asociada a la sarcopenia, a la osteosarcopenia, que es la obesidad. La obesidad tiene un rol protagónico en la generación de osteosarcopenia hasta tal punto que hay una obesidad que es osteosarcopénica y que se caracteriza básicamente por un mayor deterioro de la masa muscular y de la masa ósea. Esto está ligado obviamente a una serie de factores asociados como la insulinoresistencia, el proceso inflamatorio crónico que mencionamos en particular. Los carbohidratos cumplen un rol fundamental en este proceso, ¿sí? De hecho, la cantidad y la calidad, ¿sí? Y el índice glucémico de lo que comemos influye y mucho. ¿Por qué lo aclaro esto? Hoy por hoy estamos a través de los talleres de alimentación tratando de llevarles información a las personas para que interpreten este concepto y no solamente se tomen como referencia los sellos negros que indudablemente son un valor o tienen un valor, no vamos a resistirnos a eso seguramente, pero que no es la información completa o adecuada, sino que la información tiene que ir más allá, a la lectura de la etiqueta e interpretar básicamente qué es un índice glucémico o qué es una carga glucémica, son dos cosas distintas, pero bueno, todo esto en los talleres de alimentación, si ustedes tienen posibilidad de inscribirse o sumarse a un taller de alimentación, mi recomendación fundamental, porque es quizás la herramienta más poderosa en el momento de definir cambios de conductas, el entender qué es lo que tengo que hacer y por qué. Y esto es lo que hace básicamente el taller, no solamente uno sin indicaciones. El aumento de la glucosa y la insulina también aumenta la pérdida de hueso por un fenómeno químico. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos del tema de la diabetes o del aumento de azúcar en sangre, como siempre decimos, o insulinoresistencia, no es solamente un fenómeno ligado a la carga de azúcar, sino también que este fenómeno afecta inevitablemente también otras estructuras. Ahora, ¿cuál es por lo menos desde el punto de vista científico, cuáles son los tratamientos o sugerencias en realidad que se hace para precisamente actuar sobre este fenómeno de la obesidad sarcopénica en particular, ¿sí? O de la osteosarcopenia también. Y ustedes fíjense qué interesante este concepto, ¿no? Y ustedes lo ven muy bien, se lo remarco ahí en el cuadro. El primer paso indudablemente es corregir los hábitos nutricionales, ¿sí? Y en este caso, particularmente en este artículo, lo refiere muy claramente. Se refiere principalmente a adecuar el aporte de proteína, ¿sí? De alguna manera conocer ese aporte proteico. Vuelvo al escáner. En el escáner nos permite determinar cuál es el requerimiento proteico individual de cada sujeto. Por eso, insisto, sí, calurosamente con el tema de hacerte un escáner lo antes posible, porque es el elemento fundamental para obtener la información necesaria para arrancar con cualquier plan inteligente de mejora de composición corporal. El otro elemento a tener en cuenta es el control calórico, es decir, aporte calórico, pero aporte de proteína, pero también adecuar el control calórico, ¿sí? El aporte de los ácidos grasos omega 3 es también un recurso fundamental, calcio, vitamina D,
fibra, ¿sí? Y también otros nutrientes, como van a ver ustedes, que son fundamentales y que forman parte de esta reacción química que es la que interactúa en la construcción muscular y la construcción ósea de los dos, ¿sí? Entonces, el objetivo, si ustedes se fijan bien en el cuadro de la intervención nutricional, es obviamente adecuar un aporte proteico, habla ya de 1,5, casi, aproximadamente 1,5 gramos de proteína. ¿Sí? Esto, la única forma de hacerlo lo podemos hacer a través de conocer, obviamente, tu masa magra para poder hacer este cálculo. Y de alguna forma también adecuar el control de calorías. No superar las 500 calorías por comida, obviamente, eso sería lo ideal, y enfocarnos en el aporte de principios activos como el omega 3 y de la carga de micronutrientes como calcio, magnesio, vitamina D esencialmente. Y en este caso, obviamente, el aporte de suplementación es fundamental. ¿Por qué? Porque no hay forma de que yo lo pueda asegurar en forma estable y consistente hoy por hoy con lo que la industria nos ofrece desde el punto de vista alimentario sin agregar calorías. ¿Sí? Por eso la suplementación cumple un rol esencial en todo esto. Entonces, fundamental tener en cuenta este tipo de cambios que ya lo vamos a ir aclarando con más precisión. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Y ahora sí vamos a entrar en tema para preservar y aumentar la masa muscular, ¿sí? Y la masa ósea en particular, también las dos. Entonces, vayan tomando nota, vamos a hablar un poco de cada una de ellas. En principio, entender que la ecuación es muy simple. 80% de tu resultado depende de la carga nutricional que vos le hagas a tu cuerpo y 20% de que hagas y sumes actividad física a esa carga nutricional. ¿Sí? Esta relación, esta ecuación es clara y simple y se entiende simple, de alguna manera, de una forma muy práctica. Asegurar qué es lo que le doy a mi cuerpo y incorporar la actividad física dentro de mi día a día. Esto ha sido demostrado en distintos trabajos, la presencia y la necesidad de hacer actividad física. Se habla hoy mucho del ejercicio de resistencia, el ejercicio de fuerza, más que del aeróbico, si bien también se buscan ejercicios de equilibrio para de alguna manera fortalecer todo el sistema. Pero fíjense ustedes la importancia del aporte de vitamina D, de proteína, como les dije ayer, recién, mayor a 1,2 gramos por kilo día, del aporte de calcio y la creatina como otro elemento coadyuvante fundamental. Esto nos va a permitir aumentar la masa, la fuerza y el balance muscular, disminuyendo el riesgo de caídas y aumentar la masa y fuerza ósea, disminuyendo el riesgo de fracturas. Los dos fenómenos que se asocian a la osteosarcopenia se potencian entre ellos. O sea, cuando yo pierdo músculo y hueso, me torno más inestable y soy más frágil. De alguna manera es una muy mala combinación. Entonces, ¿cómo y de qué manera yo aplico estas estrategias para lograr un cambio en mi construcción corporal? Punto uno, desde el punto de vista nutricional, obviamente el aporte de proteínas queda claro que es fundamental. ¿Cómo y cuánto? Ya dijimos, 1,2 por arriba. Acá dice que esencialmente lo había mencionado yo cuando hablamos de proteínas, era 0,8 a 1 gramo. Hoy claramente en una persona que está en condición de riesgo de sufrir osteosarcomenia, el aporte proteico es mayor, es 1,2 para arriba. Y este cálculo lo vamos a estimar en función de tu masa ósea y el nivel de actividad que estés teniendo, porque si tenés un nivel de actividad importante, obviamente que este aporte de proteínas se tiene que adecuar a ese nivel de actividad física. ¿Sí? Eso, la persona que te invitó, tu coach, claramente te lo va a poder decir. Ahora bien, la pregunta de millón. ¿De dónde las saco? ¿De dónde obtengo estas proteínas? ¿Cuáles son las proteínas que yo podría seleccionar? Fuentes, siempre decimos, son dos, la fuente vegetal y la fuente animal. El problema, en la mayor parte de estos casos, es conseguirlas, obtenerlas, los precios obviamente también, y en realidad el aporte calórico extra o de otras sustancias que tienen en función de la carga hormonal, la carga química que la mayor parte de estos productos tienen. ¿Sí? En el caso de la proteína vegetal no sucede tanto, ¿sí? Si bien la carencia nutricional se nota últimamente, pero hoy por hoy, indudablemente, dentro del aporte proteico de fuente vegetal, la soja es la que más aporte proteico me da en 100 gramos, ¿sí? Es indudable. Sí, si bien la proteína de origen animal, como les decía, también aporta proteínas de algunas son lo que llamamos proteínas completas, ¿sí? Que contienen todos los aminoácidos esenciales,
la carga grasa, sí que aportan esencialmente lo que la carne vacuna, por ejemplo, indudablemente la hace complicada en el momento de elegir. Más allá de que el proceso de absorción es mucho más complejo y el PDCAS, que ahora vamos a hablar de qué se trata, también no es bueno. La proteína de soja dentro de este juego, como les acabo de mostrar, es la que más aporta y porque tiene un alto valor biológico, ¿sí? Es una proteína completa, contiene todos los aminoácidos esenciales y una serie de sustancias aparte que colaboran y coadyuvan y hacen de la proteína, este tipo de proteína, una proteína ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen elementos, por ejemplo, como los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? En realidad son sustancias que producen los vegetales cuando están ante una situación de estrés y que al ser humano en nuestra evolución han demostrado claramente, ¿sí?, que son claramente positivas. Esto ustedes lo van a ver no solamente en la proteína de soja, sino lo van a ver en el té, características del té verde o la cúrcuma. Son elementos de origen vegetal, pero que tienen estos componentes que hacen a la diferencia en cuanto a su aporte a nuestra salud. Los fitoesteroles también son esenciales y fundamentales en el control de colesterol sanguíneo, así como las isoflavonas, que también cumplen funciones esenciales, que muchas veces se confunden eh, por su acción como fitoestrógenos, se lo llaman, pero que en realidad no es que sean estrógenos ni mucho menos, sino que cumplen funciones semejantes en algún aspecto y por eso se las ha intitulado de esa manera. Pero en realidad la proteína de soja ha claramente demostrado tener una acción positiva en la mayor parte de las condiciones por esa carga y característica que tienen sus aminoácidos. El PDCAS, que es el elemento que se utiliza para evaluar la calidad de una proteína, no se lo voy a decir en inglés porque sería medio complejo para mí también incluso, pero se refiere a la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de la proteína. ¿Qué es esto? Quiere decir que se absorben con mayor o menor facilidad. Entonces, hablar de un PDCAS, así se llama, un PDCAS elevado, ¿sí? Un PDCAS es hablar de una proteína de muy buena calidad, ¿sí? Y esto es muy simple. El PDCAS puede ser de 0, esto es malo, o de ser de 1. ¿Tá? Y en el medio están todos los demás. Bueno, el PDCAS, ¿sí?, que tiene la proteína de soja es de 1, es el mejor. Y esto permite de alguna manera asegurar una rápida absorción de todos sus componentes, de todos estos aminoácidos esenciales que contiene. Hoy por hoy la oferta de proteína desde el punto de vista de los productos para aquellas personas que suplementan, por ejemplo, con Herbalife, tienen ahí un poderoso recurso porque esencialmente la proteína que se utiliza es la proteína purificada de soja y hay una gama de productos con un alto aporte de proteína, pero con control calórico. Esto hace y genera la diferencia. Si no estás utilizando suplementación, no hay problema, pero tenés que ocupar y preocuparte esencialmente que la proteína que estés aportando tenga no solamente la carga proteica, sino también el control calórico para evitar después la problemática del sobrepeso, que eso también influye y mucho, ¿sí? Hoy por hoy la suplementación, como les decía, nos ayuda en este sentido, tanto en el uso de la proteína pura, como les mostraba recién, el PPP, como se llama habitualmente, o el uso del PDM, que es una proteína enriquecida con vitaminas y minerales, que aportan ya 17 gramos de proteína por porción, ¿sí? O el Beverage Mix, que es proteína de suero de leche, sí, es una proteína también completa, una proteína que de alguna manera ha sido tratada y que me permite tomar todo lo positivo de la proteína y nada de lo negativo, ¿sí? Y obviamente los batidos, que ya de por sí aportan proteínas más la carga nutricional. Hoy por hoy, el saber que con un batido, ¿sí?, yo tengo un aporte de 27 gramos de proteína, como en este caso, ¿sí?, más un aporte de vitaminas y minerales que, como van a ver ustedes, es fundamental dentro del proceso. Para aquellos que les gusta algo caliente, ¿sí?, la sopa es una alternativa válida también, es un aporte nutricional también completo, y esto es lo bueno de la suplementación, ¿no? Para aquellos que la están utilizando, tienen acá un recurso poderoso, y para aquellos que están haciendo alto rendimiento deportivo y están en una intensa actividad, obviamente Herbalife también tiene un producto interesante para ofrecerles, muy interesantes, que es el Rebuild Strength, ¿sí?, el que reconstituye, reconstruye la fuerza, ¿sí?, porque intentar traducirlo, que aportan un control calórico de 190 calorías, 25 gramos de proteínas por porción, pero también aporta glucosa, aporta antioxidantes,
aporta hierro dentro de sus componentes, ¿sí? La glutamina es uno de los elementos fundamentales de los aminoácidos de cadena ramificada que aporta, pero esto lo vamos a tocar más cuando hablemos de específicamente de alto rendimiento deportivo, pero esta mezcla que contiene este producto en particular es una mezcla propia de Herbalife, que es una mezcla trifásica que lo diferencia de todos los suplementos proteicos que ustedes conozcan a nivel deportivo, porque aporta glutamina, aporta los aminoácidos de cadena ramificada, que son fundamentales. Los que estén en deporte saben de qué les estoy hablando, y aparte aporta proteína de caseína, que es de liberación lenta y que de alguna manera favorece mejor la reconstrucción muscular, ¿sí? Estos factores hacen a la diferencia del producto con respecto a otros. Este artículo, un artículo que fue también, es del año 2012, pero que también fue muy emblemático desde el punto de vista de la observación, ¿no? Confirma que la suplementación con proteínas aumenta la respuesta adaptativa del músculo esquelético al entrenamiento de fuerza. Es decir, cuando vos suplementás el aporte con proteínas, aumenta la respuesta que tiene el músculo cuando lo estimulo con el ejercicio. Es decir, el ejercicio vinculado a la nutrición es un rasgo fundamental, como les comenté. Esto va a traducir no solamente en mejora de la masa muscular, sino en la calidad muscular, que eso es lo más importante. Ahora bien, lo interesante de cuándo tomarlas, en este trabajo también se menciona, es el hecho de que la ingesta debiera ser inmediatamente después del entrenamiento de fuerza. Esto sería interesante, es decir, que si estás empezando a hacer algún tipo de actividad física, hacer una incorporación de proteínas, particularmente sumadas a carbohidratos, es muy interesante porque mejora de alguna manera la absorción, y los estudios, este particularmente, ha demostrado claramente que en la etapa ya avanzada de la edad, claramente disminuye la morbimortalidad asociada a la sarcopenia que sufren particularmente las personas mayores. Los productos, como el caso del Beverage Mix, son interesantes en este caso. Vean ustedes estos resultados. Esta persona, Carlos, ¿sí? Un amigo médico, traumatólogo, él empezó a suplementar, empezó a aplicar los cambios nutricionales y en sus hábitos en una edad ya más avanzada, más de 60, y obviamente sumado a la actividad física logró recomponer su composición corporal de una forma brillante, maravillosa. Y en este sentido, obviamente, hay otros productos que van a colaborar en este sentido, como les decía, tanto sea el aporte de colágeno, particularmente para piel, no solamente para piel, uñas y cabello, sino también para las estructuras articulares. Esto influye ahí mucho, también como el uso de los snacks, etcétera. Pero ahora vamos a avanzar. ¿Cuáles otros elementos a tener en cuenta en las estrategias para preservar y aumentar la masa muscular? Obviamente, como lo mencioné, los micronutrientes, las vitaminas, los minerales cumplen un rol fundamental. Las vitaminas esencialmente, quizás el déficit más serio que tenemos en nuestra alimentación hoy por hoy. Y esto es importante que lo entendamos. Hoy por hoy, las vitaminas están presentes en todos los alimentos naturales, completos, ¿sí? Sin procesar. Pero no es que en cada alimento hay un solo componente. No es que yo diga, en la zanahoria solamente hay vitamina A. No, no, no es así. En la zanahoria también tenés vitamina K, también tenés vitamina B1. No es que en el brócoli solamente tenés ácido fólico. No, no, no es solamente ácido fólico. También tenés vitamina del grupo B, por ejemplo, ¿sí? O también tenés vitamina C. Es decir, el contexto nutricional de cada alimento se caracteriza por ser un componente mixto. La naturaleza es sabia en el sentido de aportarnos la carga nutricional adecuada. ¿Cuál sería el secreto? Comer variado y colorido, ¿sí? Incorporar todos estos elementos de nuestra alimentación forma parte. Enseñarte a hacerlo forma parte de una de las estrategias que aprendemos en los talleres de alimentación correcta. Los talleres de alimentación lo que hacen es educarnos precisamente para armar nuestra lista de compras y ver cómo complementamos nuestra dieta, por más, obviamente que estamos expuestos a cierto déficit, ¿sí? Ahora, lo interesante es que, y esto no lo digo yo, sino que son publicaciones que ya de conocimiento público, más del 50% de la población mundial no consume la suficiente cantidad, de hierro, calcio y vitaminas esenciales. Estamos hablando de más de 5.000 millones de personas, es la estimación de este artículo del Lancet. Este artículo yo lo muestro en todo su desarrollo en otra charla cuando hablamos de micronutrientes, de vitaminas y minerales, ¿no?
y de desnutrición oculta. Y muestro cómo está desarrollado. Y es verdad, son más de 5.000 millones de personas. Somos 8.000 millones, un poco más de 8.000 millones. Sí, 5.000 millones sufren algún déficit de micronutrientes. Por eso, la suplementación es el recurso que a mí me garantiza el aporte nutricional adecuado. Complementar, por ejemplo, para aquellos que están suplementando, ¿sí? El batido con las multivitaminas me está incorporando dentro de mi plan nutricional una carga, lo que ustedes ven en negro es la ingesta diaria recomendada, ¿sí? De tanto vitaminas como de minerales. Este aporte es un aporte fundamental dentro de toda nuestra construcción. Fíjese el calcio y la vitamina D, que son dos recursos esenciales para nuestra composición, particularmente en el tema que estamos tocando hoy. El requerimiento, de hecho, de calcio en la dieta es variado, pero a medida que vamos avanzando con los años, obviamente que ese requerimiento va a ir increyendo. Fíjense que las personas entre 50 y 70 años o mayores de 70 ya están en arriba de un gramo de, de un gramo, digo bien, serían 1.000 miligramos de calcio, de aporte calcio necesario en la dieta diario, ¿sí? Indudablemente esto es muy difícil de conseguir, es muy difícil de lograrlo, o es por eso que la suplementación, esto desde el punto de vista médico, muchos de ustedes, pues las mujeres particularmente que ya estén diagnosticadas con osteopenia y osteoporosis, ya saben de qué le estoy hablando, pero forma parte en realidad de nuestra necesidad nutricional cotidiana. Entonces, la suplementación, hoy por hoy, para aquellos que utilizan, insisto, los productos de Herbalife, tienen en el Extracal un recurso fantástico porque te está aportando no solamente el 93% de la ingesta diaria recomendada de calcio, sino aparte de eso, sumado al 82% de vitamina D y al zinc, al magnesio y al cobre, que actúan todos ellos como fijadores. Es decir, de origen orgánico, no es de origen químico, sino que está obtenido a partir de determinados componentes marinos, que yo tengo un calcio natural que ingresa a mi cuerpo con los fijadores naturales también, porque son extraídos esencialmente de las mismas fuentes. Entonces, proteínas, vitaminas, ya lo hemos mencionado, fundamental tenerlo en cuenta. Antioxidantes. Obviamente, dijimos que el proceso inflamatorio que se da en la pérdida de masa muscular, particularmente en la osteosarcopenia obesogénica o la obesidad osteosarcopénica, influye y mucho. Las fuentes son las vitaminas y minerales que les acabo de mencionar en gran parte, muchas de ellas tienen acción antioxidante, la vitamina C, la vitamina E en particular, pero obviamente no podemos dejar de hablar del omega 3. O sea, el omega 3 está claramente demostrada sus acciones, tanto sea en la prevención cardiovascular como a nivel cognitivo y protección cerebral, a nivel ocular, la vista, ¿sí? Y como protector general, preventivo. Obviamente que las dosis van variando y los estudios muestran que entre 2 y 3 gramos estamos recubriendo de alguna manera todo el espectro, ¿sí? Yo particularmente trato de mantenerme entre 1,5 y 2 gramos por día. ¿Tá? ¿Cómo lo logro? Obviamente que no me voy a comer 8 kilos de langosta, ni 5 kilos de bacalao, ni 1,5 kilos de pez espada que desgraciadamente mi pescador no trae, ¿no? Porque no es por acá. Ni 1 kilo de atún, casi, ¿no es cierto? Anchoas 680 gramos. No hay pizza que contenga tanta anchoa como esto, más allá de lo salado, ¿no? Que tendría que estar todo esto. Pero la idea es que básicamente la suplementación, más allá de los chistes, es el recurso necesario. ¿Sí? El omega 3, como saben ustedes, está claramente promovido desde el punto de vista médico porque actúa en todos los niveles, ¿sí? Y es una suplementación necesaria porque el cuerpo no la produce ni la deposita. Es decir, tengo que ingresarla. Y hoy por hoy Herbalife Line es el recurso ideal. 2 cápsulas por día te aportan 700 miligramos, estarías dentro de llegando casi a este nivel de protección, tanto cardíaca como cognitiva. Yo les insisto, yo básicamente tomo entre 4 y 6 porque con eso garantizo una porción más y me pone dentro de lo que los rangos estadísticos muestran como mucho más favorable. Pero esto obviamente entra a placer de cada uno, ¿no es cierto? Por el otro lado, ¿sí? Y esto obviamente también suma a lo que les estaba mencionando, el tema del cuidado de la microbiota. El cuidado de la microbiota es fundamental, ¿sí? Es fundamental y tiene que ver básicamente con los mecanismos de absorción que tiene el organismo. Todo pasa a través del intestino y hoy por hoy sabemos claramente que las modificaciones en la microbiota intestinal generan claramente disminución en la síntesis de aminoácidos,
producidas por los microorganismos, incluyendo esto la leucina. La leucina es un aminoácido esencial para la construcción muscular, ¿sí? Y obviamente el efecto de los aumentos de los aminoácidos proinflamatorios, como les comentaba. Por otro lado, también el concepto final, y esto tiene que ver con la ecuación que les mencioné al principio, es el ejercicio. El ejercicio lo que hace esencialmente es mejorar la calidad muscular. Si está acompañado de una nutrición adecuada. Si yo no acompaño el ejercicio de una nutrición adecuada, y esto se refiere puntualmente al aporte de proteínas, claramente lo que yo voy a estar generando es pérdida de masa muscular y lesión. Entonces, toda actividad física programada tiene que estar acompañada por una nutrición adecuada. Y de esta manera el fenómeno se genera, este fenómeno de generar una masa muscular correcta. Esto ya lo mencionamos con respecto a las acciones que tiene el músculo y la relación que existe músculo-cerebro, ¿no? En donde se ha observado claramente mejora en la producción de nuevas neuronas, de la memoria, del aprendizaje e incluso sobre la depresión. Los productos son una base fundamental, como ya lo he dicho muchas veces, las fuentes y la calidad que aporta los productos Herbalife es indiscutible para aquellos que quieren verlo como una opción. Los que lo vean también como una opción dentro del deporte, les cuento que una de las reconocimientos o certificaciones que tienen los productos es la de NSF. La de NSF, para que no, aquellos que no lo sepan, en realidad es una certificación, ¿sí?, que se otorga exclusivamente para suplementación deportiva y que de alguna manera tiene un respaldo de altísimo nivel y exigencia. O sea, es una marca de por sí y es un reconocimiento muy valioso que tiene nuestros productos, los productos Herbalife, y que lo han hecho y lo han transformado obviamente en los número uno en el mundo, en todo sentido, desde el punto de vista de suplementación nutricional para aquellas personas que lo quieran obviamente considerar. ¿Sí? Obviamente tenemos el reflejo de los mejores, ¿sí? En ese sentido, Cristiano Ronaldo es socio nutricional de Herbalife. Él ha participado incluso en la construcción de productos, ya se los mencioné cuando hablamos de nutrición deportiva, y el aporte de proteínas es la forma esencial para poder asegurar no solamente mantener y sostener la fuerza durante nuestros años bien activos, sino para que toda la familia lo disfrute y disfrutarlo también nosotros hasta los últimos momentos en el mayor nivel y en la mejor calidad de vida. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Nos estamos viendo, como siempre les digo, la próxima semana para tocar un nuevo tema, como siempre digo también, desde el enfoque nutricional. Chau, chau, hasta la semana que viene.